Yo les voy a hablar acerca de las disoluciones. ¿Qué es? Una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. También se puede definir como una mezcla homogénea formada por un disolvente y por uno o varios solutos. Les voy a decir las características de las disoluciones. Una de sus principales características, como lo acabo de mencionar, es que son homogéneas, también que son difíciles de separarlas. Una vez que el soluto se diluye en el solvente, es complicado separar ambos elementos a través de la centrifugación o la filtración. Otra característica es que es necesario que exista un solvente y uno o más solutos en la mezcla con el fin de que se forme la disolución, y que las cantidades de los elementos de la mezcla son capaces de variar, siendo incluso iguales. Sin embargo, de forma común el soluto tiende a encontrarse en cantidades menores que el solvente. Tipos de disoluciones. Al hablar de disoluciones químicas, si bien estas cuentan con una base específica, las mismas se diferencian entre sí gracias a sus características, las cuales se llevan a cabo dependiendo de los niveles de soluto y solvente con el que cuentan. Bueno, los tipos de disoluciones más comunes son la disolución diluida, que estas son aquellas disoluciones en las cuales se combina una cantidad pequeña de soluto con una cantidad mayor de solvente. Las disoluciones concentradas, que dice que estas son aquellas que cuentan con una cantidad moderada de soluto, sin embargo, el solvente es capaz de soportar más cantidad. Las disoluciones saturadas, estas son aquellas disoluciones que son capaces de admitir más cantidad de soluto siempre que el solvente se encuentre a una temperatura específica, ya que de otro modo se precipitarían. Y las disoluciones sobresaturadas. Se encuentran estas ya que, aun estando saturadas y a ciertas temperaturas, esta suele ser aumentada con el fin de que la cantidad soporte más soluto y luego se regula nuevamente la temperatura. Unos ejemplos de disoluciones son los siguientes: el azúcar diluida en agua, la sal diluida en agua, dióxido de carbono en agua, gas diluido en agua, alcohol diluido en agua y gases mezclados en la atmósfera. Coloides. ¿Qué son los coloides? Se denomina como coloide a las mezclas de sustancias que se encuentran entre las soluciones y las suspensiones y cuyas partículas tienen un tamaño entre los 10 y 100 nanómetros. La palabra coloide se deriva del griego kolas, que significa pegarse. Por ello, cuando se refiere a un coloide, es porque se está hablando de un conjunto de partículas que se caracterizan por la facilidad que tienen para unirse y por lo difícil que resulta separarlas. Los coloides también reciben otros nombres, como solución coloidal, dispersión coloidal o sustancia coloidal. Características de los coloides. Los coloides son sistemas no homogéneos en los que existe una diferencia importante entre el tamaño de las fases. Los coloides no son filtrables, o sea, no pueden separarse sus fases mecánicamente. Poseen viscosidad, es decir, resistencia interna al movimiento, dependiendo de qué tanta fuerza de atracción hay entre sus fases. Son excelentes adsorbentes, ya que poseen fuerzas de Van der Waals y enlaces atómicos libres, capaces de captar otras sustancias y retenerlas. Los coloides permiten visibilizar los haces de luz, en lo que se conoce como el efecto Tyndall. Consiste en un haz de luz que no necesariamente visible se hace visible después de atravesar un sistema coloidal. Las partículas de un coloide presentan movimiento browniano, o sea, sus partículas se desplazan al azar frente a un rayo de sol y no pueden formar sedimentos. Los coloides suelen ser eléctricamente neutros. Tipos de coloides. Los coloides se clasifican dependiendo de la proporción de sus fases respectivas, de acuerdo al esquema fase dispersa en fase continua. Coloides líquido en gas forman aerosoles líquidos como la niebla, la bruma o la neblina. Coloides sólido en gas forman aerosoles sólidos como el humo de un incendio, el polvo en el aire o la ceniza volcánica en la atmósfera. Coloides gas en líquido forman espumas como la de la cerveza o de la espuma del afeitado. Coloides líquido en líquido forman emulsiones como la leche, la mayonesa o las cremas corporales cosméticas. Coloides sólido en líquido
forman soles, singular sol. Por ejemplo, la sangre es un sol, como en las pinturas o la tinta china. Coloides gas en sólido, forman espumas sólidas, como el merengue o los aerogeles o la piedra pómez. Coloides líquido en sólido, forman geles como la gelatina, el queso o la comilona. Coloides sólido en sólido, forman soles sólidos como los cristales de rubí. Ejemplos de coloides: el polvo que flota en el aire cuando limpiamos una habitación vieja, el mismo que podemos ver cuando entra un rayo de luz por la ventana. Los aerosoles con los que se pinta grafitis son gotas pintura pulverizada en base fija. La sangre es un sistema coloidal de proteínas, células y sustancias que proveen su espesor o ligereza. La gelatina hecha con cartílago animal forma un gel a determinadas temperaturas. Hablemos de las suspensiones. Las suspensiones son mezclas heterogéneas, ya que el tamaño de sus partículas es lo suficientemente grande como para verse a simple vista, y al dejarse reposar, debido a la acción de la gravedad, ciertas partículas que lo conforman se irán depositando en el fondo. Las suspensiones se pueden separar mediante métodos físicos como filtración, centrifugación, decantación o tamizaje. Una de las características principales es que estas sustancias suelen ser opacas y, a pesar de que suelen conformarse por sólidos y líquidos, también pueden conformarse por líquido y gas o sólido y sólido. Principalmente, una suspensión va a estar conformada por una fase dispersa y una fase dispersante. La fase dispersa es la fase sólida, mientras que la dispersante será la fase líquida, principalmente. Algunos ejemplos podrían ser el polvo y el aire, arena y agua, aceite más agua cuando ésta se agita, como por ejemplo el agua micelar que se utiliza para desmaquillar. Al ser líquido y líquido, esta se tiene que agitar para que se pueda mezclar entre sí, ya que sabemos que el aceite y el agua no se mezclan generalmente, y pues bueno, con el paso del tiempo y como ya lo dijimos, por acción de la gravedad, uno de estos va a bajar al fondo, mientras que el otro líquido va a quedar arriba. A manera de conclusión, podemos decir que la diferencia entre coloides y suspensiones es que los coloides suelen tener partículas más pequeñas, más finas, mientras que las suspensiones suelen tener partículas más grandes que se distinguen a simple vista. Mientras que con los coloides, si queremos distinguirlas, muchas veces es necesario utilizar un microscopio. Cabe mencionar también que una suspensión es generalmente poco estable, ya que por su tamaño, las partículas sólidas en una suspensión suelen sedimentarse fácilmente cuando la mezcla se encuentra en reposo. Bueno, pues nuestros compañeros ya nos han hablado acerca de lo que es una disolución, una suspensión y un coloide. Ahora nosotros vamos a comprobarlo de una manera un poco más experimental. Nosotros vamos a comprobarlo mezclando arena con agua, azúcar con agua y fécula de maíz con agua. Aparentemente nosotros ya podríamos determinar cuál va a ser un coloide, cuál una suspensión y cuál una disolución. Sin embargo, vamos a comprobarlo de manera experimental con tres cosas muy importantes que nos mencionaron nuestros compañeros en la exposición anterior. Bueno, ellos mencionaron que las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. También mencionaron que no todas las mezclas van a ser filtradas fácilmente. Y también que no todas van a presentar efecto Tyndall. Ahora vamos a ver cuál presenta cada una, en qué se diferencian y si cumplen con lo que nuestros compañeros nos dijeron. Y de esa manera determinar cuál es una disolución, cuál es una suspensión y cuál es un coloide. Para eso yo ya tengo en la parte de atrás de estos papelitos escritos cuál va a ser cuál. Vamos a comprobar si es cierto. Bueno, ahora basándonos en lo antes mencionado de nuestros compañeros, vamos a ver cuál presenta el efecto Tyndall. Recordemos que en este caso nuestra mezcla de agua y arena debe estar agitada, pues es la forma en la que se mezclan. Agua y azúcar y finalmente agua y fécula de maíz.
Luego de ver esto, podemos determinar que nuestro coloide es la fécula de maíz con agua, pues podemos ver cómo da esa apariencia de que la luz pasa a través del vaso, pues las partículas reflejan la luz dispersándola y haciendo parecer que la luz sigue pasando. A esto se le conoce como efecto Tyndall. El efecto Tyndall fue estudiado por el científico John Tyndall y fue bautizado finalmente en 1869 con su apellido. Ahora vamos a probar si es verdad que decantan. Como podemos ver, el agua y la arena está prácticamente decantada por completo. La arena quedó en el fondo. Y solamente si nosotros permanecemos en una constante agitación, es como la arena se mezcla completamente con el agua. Por lo cual nosotros podríamos decir que esta es una suspensión, pues las suspensiones tienen la característica de ser heterogéneas, lo que significa que a simple vista se ven que son dos componentes diferentes. Mientras que en el caso del agua y el azúcar, nosotros no podemos diferenciar en qué parte está el azúcar y en qué parte está el agua. Esto es una característica de las disoluciones, que son un tipo de mezcla homogénea. En el caso de la fécula de maíz y el agua, podríamos aparentemente decir que están bien mezcladas y podríamos decir o ver que pues es un tipo de mezcla homogénea también, pues no podemos ver en qué parte está la harina y en qué parte está el agua. Sin embargo, si nosotros levantamos nuestra mezcla, y espero que se pueda apreciar, veremos una pequeña franja blanca en la parte de abajo. Eso es harina que ha decantado, porque recordemos que los coloides en apariencia están mezclados de una manera homogénea, pero en la realidad son una mezcla heterogénea, que en realidad no se mezcla por completo, sino que aparentemente está disuelto uno en otro, pero en la realidad no están completamente mezclados. Bien, de eso podemos deducir que esta sería una suspensión y esta una disolución. Ahora probemos la última prueba, que dice que las suspensiones son fáciles de filtrar, mientras que los coloides y las disoluciones no son posibles de filtrar. La suspensión sí es realmente filtrable, incluso si nosotros sacáramos arena y le echáramos agua, veríamos que esta sigue quedando atrapada ahí. Bueno, luego de ver esto, ahora nosotros podemos decir con toda seguridad que nuestro coloide es la fécula de maíz con agua. Nuestra disolución es el agua con azúcar y nuestra suspensión es el agua con arena. Suspensión, disolución y finalmente coloide. Bueno, pues con esto concluimos nuestro experimento.